Damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado, Señor, lleno de tus bendiciones, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que esta clase que vamos a tomar, Señor, que tomes el control de ella, que abras nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos entender cuál es el propósito por el cual, Señor, tú nos tienes aquí aprendiendo, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y que nos ayudes a entender todo perfectamente como tú quieres, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos también por los que están en camino, que los traigas con bien, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias primeramente por su tiempo, porque sé que cada uno de ustedes tiene bastantes cosas que hacer, pero pues en realidad si a mí me alegra, yo creo que el rostro de Dios estamos dibujando una sonrisa en Él, porque pues el compromiso es lo que va haciendo, demostrando nuestra edad espiritual. Entonces muchísimas gracias por las ganas de querer ayudar a otros y aprender acerca de estos principios. Quiero hacer una recapitulación, no sé si se acuerdan de los principios, si trajeron sus notas, si traen para notas, y si no traen aquí hay cuadernito con pluma. Son los mismos que nos dices en la... El jueves pasado hablamos de algunos principios de consejería. Sí, Naivi es nueva en esta clase, pero nuevecita. Pero mira, para que no extrañas, ahí en YouTube, ahí está el video y hasta la misma playera estoy utilizando. Es a propósito para que se vea que es el mismo día y que fue muy largo y intenso sí, el entrenamiento. Sí. Está bien, ahí lo miro. Entonces, ¿se acuerdan de qué hablamos? ¿Alguno que les haya, de los principios que les mencioné fueron 8, alguno de los principios que les haya resaltado más? ¿Viendo las notas o...? Sí, viendo notas, se vale ver notas. Para eso son. Para que nos recuerden. Sí. Oh, Ajá. algo que se me quedó mucho es de que no tenemos que como tomarlo muy en serio, bueno, muy a pecho. Ajá. Los problemas de las personas. Ajá. Y que tú puedes dar que debemos de dar el consejo a la palabra de Dios. Ajá. Siempre con la palabra. y que muchas veces las personas no van a escuchar tu consejo, pero eso no nos tiene que afectar. Muy bien, fueron varios, ¿verdad? Sí, uno de los que más quiero que quede en sus mentes es que no aconsejar en base a su experiencia. Por muchos años que hayamos vivido, pues no se comparan a la sabiduría de Dios que está en la Biblia. Entonces, pues traten de, por lo mismo el desafío es ir leyendo nuestra Biblia para ir aprendiéndonos las historias, y cuando la gente venga con un problema, nosotros decir en nuestra mente, oh, hay una historia parecida en la Biblia, así, ¿no? Pero entonces, pues no aconsejar y decir, no, pues lo que hizo mi mamá, no, pues lo que hizo mi primo, no, pues lo que he hecho yo, es lo que dice la palabra, ¿no? Y otra de las cosas que estás mencionando, Lucy, es que cuando me empiezan a llegar los problemas de otros, pues no tomar tan a pecho los problemas. Pero ¿cuál era una de las razones principales por las cuales no debo de tomar o de afanarme o de angustiarme cuando empiezo a ver los problemas de los demás? Porque mi confianza está en Dios. Exactamente, es el principio. Si yo me empiezo a afanar, y ahí es una lucecita amarilla, les comentaba la vez pasada, si empiezo yo a afanarme, o se me va la noche, se me va el sueño, o empiezo a yo tratar de resolver el problema, precisamente estoy haciendo a Dios a un lado del problema. Y entonces cuando me hace daño físicamente, cuando me estreso, cuando me hallando, nuestra oración debe de ser, Señor, dirígeme. Y muchas veces Dios te va a decir, no hagas nada. Y entonces no angustiarnos. Me ha tocado varias veces en que Dios dice, déjalos. De hecho, hay una parte en la Biblia donde dice que el apóstol Pablo iba hacia Asia, ahora sí que iba hacia Asia, ¿verdad? Iba hacia Asia, y pues en el camino el Espíritu Santo les impidió ir hacia allá. Y entonces vio en una visión un hombre que oraba y le decía, ven y ayúdanos. Y entonces en lugar de ir hacia
Asia, se desvía y va a ayudar a este hermano, pero la cuestión está que en mi mente no cabría el decir, ¿cómo que el Espíritu Santo me está diciendo que no vaya a predicar allá? Si en todos lados ocupan del Evangelio. Pero va a haber varias veces que Dios dice, no ayudes a cierta persona, no es tiempo. Es así como el hijo pródigo, déjalo que se vaya, que toque fondo, porque cuando vas y lo rescatas sin que él te esté pidiendo ayuda o sin que esa persona esté entendiendo su problema, pues lo va a volver a repetir. Entonces, y luego se convierte en el que, pues ya sé que la iglesia me ayuda. Me ayudan, exactamente, eso es cierto. Sí, sí. Entonces muchas veces es Dios, ser bien, tener una vida de oración, eso es independientemente de ser consejero o no, ¿verdad? Sí, bueno, en unas ocasiones yo lo he hecho, no como consejera, pero de seguimiento. Ajá. Es cuando sientes cuando el Señor te dice, porque a veces llegan con problemas económicos, y te piden la cuenta todo, y ya quieres sacar el dinero, ¿verdad? En ese momento, pero en te agarran emoción. Ajá. Entonces, es cuando tú sientes la paz Espíritu Santo que te da, que no es del momento de darle. Ajá. ¿Verdad? Sí ayudarla o ayudarles, pero no darles. ¿Verdad? Porque eso es lo que dices, cuando al cabo la iglesia me va a dar. Ajá. ¿Verdad? Necesitamos tenerles el discernimiento que en verdad están buscando del Señor. Exacto. No que están buscando tu ayuda económica o tu ayuda nada más. Ajá. Porque a veces sí hay personas que toman eso, la iglesia es como un welfare, ¿verdad? Y no es un welfare, ¿verdad? Ajá. Simplemente es un hospital para los enfermos espirituales, que Sí. queremos sanar, que Ajá. queremos alimentarnos. Me ha tocado mucho de eso porque en cafecitos que hacíamos, yo daba seguimiento. Ajá. Y siempre a mí me gusta. Ajá. Me gusta y si siento, cuando el Señor pides al Señor, dame entendimiento y discernimiento dónde vas a poner la semilla que va a caer, que va a dar el 100%. Sí. ¿Verdad? Y eso es algo que sí es Así cierto. es. Si tú no estás conectada directamente Señor. con el Señor, puedes usar todas las antenas que hayan Ajá. y no te va a llegar la correcta. Sí. Sí. Y lo hace uno por emoción, Ujú. ya no guiado por el Espíritu Santo. A mí también me ha llegado a pasar mucho, como dice la hermana. Y también dábamos seguimiento cuando teníamos los grupos familiares. Ajá. Entonces, como dice la hermana, si no estás conectado con el Señor, o sea, por emoción, por querer ayudar, uno lo hace. Pero a veces ahí es donde uno se detiene y dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Sí me entiendes? Entonces el Espíritu Santo te redarguye y te dice, es que te la puse en tu camino pues para que la ayudes, o definitivamente espera porque yo tengo un plan mejor para esta persona. Entonces cuando uno tiene una conexión con el Señor, entonces cuando tú dices, ok Señor, yo espero. Sí. Entonces es importante, pues como tú dices, que tenemos que tener una comunicación, una relación con el Señor y estar constantemente con la Biblia, como tú dices, ¿verdad? Porque podíamos hablar mucho de muchas experiencias de nuestras vidas y decírselos a ellos, pero como tú dices, no bajo nuestras propias experiencias, sino qué dice la Biblia. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces Sí. Estoy de acuerdo con lo que No. hermana dice. Y gracias por el comentario. De hecho, podríamos ponerlo como el número 9 de los principios de consejería, no dar dinero. Yo creo que el 99.9% de las ocasiones la falta de dinero no es la raíz del problema. La raíz del problema es algo espiritual que se ve reflejado en que esa persona no Eso se es, administra bien. así es. Entonces, Ajá. si yo le doy dinero, lo único que estoy haciendo es financiarle su adicción, su problema, su mal hábito, irlo a rescatar de la cárcel, el pagar la fianza, el darle cosas materiales, lo único que va a hacer es alargar más su tiempo de que toque fondo, como el hijo pródigo. Si el papá le hubiera estado enviando los cheques, le hubiera estado mandando Hubiera seguido su vida igual. y La vida nunca hubiera llegado a Daba tocar fondo, ¿no? Así Y es. la cuestión es que el tiempo se nos acaba y no Ajá. sabemos hasta cuándo vamos a vivir. Y también Ya. no debemos ser la Sara, la que queremos ayudar al Señor. Exacto, ¿No? El Señor No le queda, estorbarle. no estorbarle, porque a veces sí duele. sí. Sí duele Sí, no claro. ver cosas y dices, bueno, pues, ¿será cierto o no? Ajá. Pero sí, si estás bien con el Señor, sí, te da la paz, ¿sabes que no? Sí. ¿Qué fue lo que hizo reaccionar al hijo pródigo? ¿Qué creen ustedes que hizo reaccionar? Que dijera, caramba, ¿qué estoy haciendo aquí?
Pues cuando andaba ya sin dinero. Andaba sin dinero. Exactamente, porque andaba sin dinero, porque mientras tenía el dinero no se acordaba de mamá, ni de papá, ni de hermano, ¿verdad? Ajá. Y cuando ya vio comer las migajas, es cuando él reaccionó. ¿Qué estoy haciendo aquí? Sí, Exacto, yo tengo cuando esto, estaba esto. comiendo de las migajas se dijo, mira, Alcóbaras, ¿o cómo le dicen? Cuando Sí, con mi padre algarrobas, le- era la comida de los cerdos, o me sea, entró, se oye bien feo, ¿verdad? Pero hay veces que hay que dejar comer comida de cerdo a la gente, porque es la decisión que han porque es la tomado. decisión que tomaron. Lo que hace reaccionar, una de las cosas que hace reaccionar al hijo pródigo es la consecuencia de sus decisiones, el Ajá. dolor. Entonces, cuando vemos a alguien que está emproblemado en Exactamente, dolor, el dolor. va bien, no se angustien, va bien porque es el camino a la sanidad. Cuando la gente tiene dinero, salud y felicidad, no nos acordamos de Dios. Qué bien. Es hasta que hay Va dolor. bien. Entonces, Eso va se bien. los transmito porque ha sido algo que si no me hubieran enseñado antes de iniciar la iglesia, por eso dicen que los pastores tienen ataques cardíacos, que tienen alta presión, que se andan divorciando, porque todos los problemas que traen de fuera los transmiten, ¿Qué sí, dices, se los juez? hacen suyos. Pasas de la puerta de aquí de la iglesia para tu casa y dices, Y ya, sí. Y no es que no me interese la gente, al contrario, me interesa tanto que digo, Dios no duerme, Dios es todopoderoso, Dios tiene control. es omnisciente, es omnipresente, Omnipotente, o sea, Él está en ya. todas partes, tiene todo poder y es sabio. Debe de tomar el control. Entonces yo mejor me hago un lado y así como en un ejército, por eso se llama Jehová de los ejércitos, una de mis cuestiones, Él es el comandante supremo, y yo nada más le pregunto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo no tengo que quebrarme la cabeza con la estrategia de la guerra, yo nada más tengo que tener mis oídos bien abiertos espiritualmente y decirle, ¿cuál estrategia es la que vamos a usar? Y muchas veces la estrategia va a ser, no hagas nada, no me estorbes, yo tengo que Yo hago. tratar con esta persona un poquito más. Así es, sí, cierto. Así que, pues, para continuar con la clase, pues, les comento, estos son los capítulos que van a seguir en el libro. Se va a hablar acerca de la violencia doméstica, que es una de las razones por las cuales me gusta este programa, de Déjame ayudarte a sanar, porque pues en la iglesia tradicional, pues este tipo de temas no se toca porque es así como abrir la alcantarilla de las vidas Los personales, problemas de de la las cada una, ¿no? familias, Sí, sí, de las sí. familias. Y entonces, pero hay que hablarlo, este es un programa de autoayuda. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que la persona que está escuchando, ella sola, con la ayuda de Dios, se va a ayudar a sí misma. Nosotros nada más tenemos que darle una ayudadita para que se encauce y tenga comunión con Dios. Esa es nuestra labor como consejeros, consejeras, es el enseñarle a la gente a que se conecte con Dios. Yo te voy a ayudar 2, 3 veces en consejería, pero no te quiero que te hagas dependiente de mí, porque mi tiempo es limitado, mis energías son limitadas, mi sabiduría es limitada, pero si te conectas con Dios, ahí tienes todo lo que ocupas. Entonces es irle cada que le damos un consejo, el decirle, mira, está aquí en la Biblia, o sea, y no te tienes que esperar a que nos veamos, no te tienes que esperar hasta que haya un servicio en la iglesia. La idea es que todos los días tú te conectes con Dios. Entonces, si estás en un problema de violencia doméstica, yo no te voy a decir qué hacer, es Dios. Pero entonces ve viendo un ejemplo, Gálatas 5:1 dice que a libertad fuimos llamados. Entonces, hay la idea tradicional de que jamás, o sea, en un matrimonio cristiano jamás exista el divorcio. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque dice Dios que aborrece el divorcio, pero por lo mismo del hijo pródigo muchas veces es necesaria la separación. Y separación es muy diferente a divorcio. Divorcio es ya cuando metes los papeles, la separación es cuando dos personas, alguno de los dos o los dos no saben llevarse bien. Entonces como el hijo pródigo, esperando el milagro, cada quien vive por su lado para que el que está mal o los dos estén mal, toquen fondo, se vuelvan a Dios y se reconcilien. Pero como consejeros no debemos de recomendar el divorcio. Me ha tocado varias veces que ha habido consejeros que no, pues divórciate y demás. Lo único que hace el divorcio, cuando yo no entendí por qué me divorcié, es que el problema, si es que yo tengo la mayor parte de la culpa, porque en un matrimonio los dos tienen porcentaje de la culpa, es que el error se va conmigo.
Y cuando llega una nueva relación, ahí viene ese error Lo conmigo. vienes cargando, sí, cierto. Si mi error es que yo soy muy necio y nunca me gusta aceptar que tengo la culpa en algo, y nos divorciamos y yo no entendí nunca eso, cuando llega la nueva relación, al principio pues, está bien, te ¿no? van Pero a querer. en cuanto me equivoque y se vayan dando cuenta que yo nunca acepto que tengo la culpa, voy a repetir el error. Entonces, es separación. Significa, ok, no, cuando hay golpes, obviamente no le voy a decir, pues perdónalo y regresa a vivir con él. No, o sea, tampoco le voy a decir, o sea, vente a vivir a mi casa. Como les digo, tienen que esa persona, nosotros no los casamos, tienen que hacer conciencia de sus acciones como el hijo pródigo y en amor, eso sí, en amor, decirle, piensa cuáles son tus opciones. No te puedes seguir dejando que te golpeen. Obviamente aquí cabe mencionar que si la situación es muy crítica, es necesario reportarlo a la policía. Si nosotros estamos sabiendo y eso tenemos que hacérselo saber a alguien que está siendo aconsejada desde antes o aconsejado. Decirle, las cosas que yo tengo que reportar, si tú me dices que, si tú me estás abriendo tu corazón y que yo no puedo guardar, es si tu vida está en peligro, o sea, que alguien te amenaza a muerte. Te amenaza, si sobre todo tus hijos están en peligro, porque los menores de edad, si alguien que es inválido, minusválido o suponiendo una persona de la tercera edad que no se vale por sí misma y está siendo abusada, o si estás pensando atentar contra tu propia vida. Si estás pensando el suicidarte, también hay que reportarlo. Entonces, son las situaciones que debemos de comentarle a la gente, si, desde antes, cuando va iniciando la consejería, decirle, hay cosas que sí no voy a poder guardar el secreto. Todo lo demás, lo que tú me digas, mira, no lo voy a comentar ni con el pastor mismo. Y aquí quiero hacerles el paréntesis. El hecho de que yo sea el pastor no quiere decir que tienen que venir a contarme toda la consejería que han tenido. Si tienen preguntas, con que ustedes me digan a grandes rasgos la situación, se puede hablar acerca de qué consejo le pueden dar a esa persona. Pero no tienen que decirme nombres ni situaciones. No, eso es lo que le iba a preguntar. Ajá. Que si podía, o sea, no, definitivamente no llevarte a ti el problema. Pues más que llevarme el problema es confidencialidad para la gente. No, claro, sí, Ajá. pero puede uno ¿cómo hacerte una pregunta? ¿Cómo Claro. le podríamos Sí. aconsejarla sin decirte nombre, claro? Sí. De hecho, para eso, como les he dicho, tienen mi número de teléfono, con confianza, llámenme si tienen pregunta. Obviamente, si la situación está muy difícil, no se sientan así como, uy, tengo que darle consejería desde el principio hasta el final. O sea, no, se puede remitir a alguien más, a alguien con tal vez más experiencia. De hecho, yo lo he hecho en algunas ocasiones que hay veces que no sé y le digo, mira, te voy a referir a otra iglesia con otro pastor para que te ayuden porque aquí no se puede. Pero la cuestión está en que la confidencialidad, aquí cambiando un poquito de tema, bueno, antes de entrar a la confidencialidad, nada más recuérdenme para que no se me olvide. En el caso de la violencia doméstica, entonces, es la separación, pero nosotros no vamos a aconsejar el divorcio. Ya es cuestión de cada quien, de cada cónyuge, pero lo que sí aconsejamos es que, oye, si hay violencia no regreses a tu casa, pero sí la separación para que pues el abusador reaccione a lo que está haciendo. Entonces, allí pues hay que cuidar el hecho de que pues decirle de antemano, va a venir a rogarte, una vez que ya no te tenga va a venir a rogarte, y entonces tienes que meditar en que tiene que haber límites en todas las relaciones. No puedes confundir el amor con ser la jerga del piso y que no haya límites en tu relación. Tienes tú que poner un alto y decir, así no me tratas, así no me hablas, así no, ni a mí ni a mi familia, ¿no? Mis hijos. Porque como dicen por ahí, para bailar tango hacen falta dos. Y cuando alguien se está dejando abusar, muchas veces es por conceptos erróneos en su mente, como ese de que no, es que Dios aborrece el divorcio. Sí, pero no te vas a dejar golpear.
Y incluso fíjate que ahorita que andas diciendo eso de la violencia doméstica, e incluso oradoras, he oído yo oradoras que dicen, yo por mi testimonio, mi esposo vino a los pies del Señor y fui tapete de él, habla, ¿no? Que fue pisoteada, fue golpeada, pero ella fue sumisa. Entonces, ¿qué te está transmitiendo esa oradora a las que estamos escuchando el mensaje? Pues ok, entonces me voy a dejar que me pegue, porque dice que como no debemos, porque usan también muchos versos bíblicos, de la mejilla, pones la otra y camina una milla, entonces todo eso. Entonces a veces sí, las oradoras, están a veces, ahorita hablando de la doméstica, violencia doméstica, hay un error. Sí, porque no sé si las has oído, oradoras así. Se ha malinterpretado el hecho de que pues tienes que poner otra mejilla con respecto a que no tengas rencor, porque eso sí, y es otro de los temas del libro, el perdón. Si yo no perdono a esa persona, el problema es para mí, no para el que me abusó. Tengo que perdonar para ser libre espiritualmente y no amargarme. Pero por otro lado, lo que es el tener una actitud de sometimiento a Dios, y esto se los ejemplifico con Daniel, como les digo, se trata de usar pura Biblia. Sí. Daniel, el de la Biblia, en el libro de Daniel, dice que él adoraba a Dios y que 3 veces al día abría su ventana y oraba. Pero por ahí pues salió el edicto de Nabucodonosor, el rey, diciendo que ahora ya nadie iba a adorar a otro Dios, sino nada más a su estatua, a su monumento, ¿no? Y entonces él siguió orándole a Dios. ¿Se sometió al rey? No. Pero pues es que es el rey y se tiene que someter a Daniel a lo que diga el rey. Es la cuestión. Daniel estaba sometido a Dios. Entonces el rey se sale de la línea que hay de autoridad y el rey empieza a hacer su propia imagen y empieza a hablar de que se tienen que someter al ídolo. Y entonces dice Daniel, no, yo a quien estoy sometido es a Dios, al Dios de la Biblia. Entonces, de la misma manera, no solamente aplica al matrimonio, sino al trabajo, a la iglesia. Y pues por aquí cabe mencionar, si algún día yo me salgo de alineación con Dios, ustedes a quien tienen que someterse es a Dios. A mí no. O sea, yo soy humano y también me equivoco, y si algún día yo les digo algo que va en contra de la Biblia, no me hagan caso. Entonces, es la cuestión de lo que es... la mala interpretación que hay en el sometimiento matrimonial. Yo estoy sometida, suponiendo en el caso de las mujeres, yo estoy sometida a Dios, y mi esposo, si está sometido a Dios, entonces estoy sometida a él. Pero si mi esposo se sale de la alineación, y entonces yo a quien sigo sometida es a Dios. Y como les digo, no solo en el matrimonio, sino en el gobierno. Suponiendo va a haber cuestiones de gobierno donde van a chocar con la Biblia, y están escritas, ¿no? El sello de la bestia. ¿Quién me debo someter a Dios en lo que dice la Biblia, ¿no? Más o menos. Ok. La confidencialidad. Es por eso que les he pedido que ustedes me ayuden con la consejería, porque es algo bien delicado. Si en una congregación no hay confidencialidad, va a suceder que después de 3, 4 consejerías que le damos a la gente, y se enteran que andamos diciendo su vida, se va a correr la voz. Y por ahí dice el proverbio popular, crea fama y échate a dormir. Entonces, la cuestión es que si se empieza a hacer de nuestra congregación la reputación de que lo que se dice en consejería se va a hablar en el púlpito, en la predicación, va a ser ejemplo de predicación, nadie más va a querer hablar. Y la cuestión está en que si no hablamos, veíamos la clase pasada Santiago 5:16, que dice que nos confesemos nuestros pecados unos a otros y que la oración del justo puede mucho. Allá hay sanidad cuando yo hablo mi problema. Pero si yo me entero después de que ya fulanito y menganito sabe y sutanito sabe mi problema, ya no voy a hablar. Y entonces es la clásica congregación donde todos estamos enfermos, pero nadie hablamos de nuestra enfermedad. Fingimos que estamos bien, aunque por dentro estamos deprimidos, sí, estamos amargados. Entonces, el chisme, la falta de confidencialidad es algo que destruye la congregación. Entonces, por eso les comento que cuando
alguien venga y les platique sus intimidades, sus dolores, no lo platiquen con nadie más que con Dios. Es algo bien delicado, en verdad, con nadie lo platiquen, porque pues se están lastimando las vidas y se va haciendo una adicción el chisme. Se hace una adicción y al rato... La palabra confiesabilidad. Confidencialidad. Confidencialidad. Yo también estaba... Se los escribo aquí. Ese con, que te quedes con Ajá. la confianza, que esté contigo la confianza. La Ajá. persona es lo que es. Confidencialidad. Que sea confidencial, ¿verdad? Confidencial y luego ida. Y es uno de los valores más hermosos que podemos tener en una congregación. El que de verdad no le digan a nadie. A mí en un par de ocasiones me llegó a pasar que hasta pastores mismos me prometieron no decir nada de mis situaciones porque son vergonzosas muchas de las confesiones. Y al rato me enteraba que ya varios sabían mis cuestiones íntimas. Mis pecados yuca. Jamás volví a abrirme con esa persona. Porque es una de las traiciones más feas que puede haber. Y eso también se aplica al matrimonio, ¿no? Muchas veces en lo bonito de la relación me abro, le digo todo y cuando nos enojamos, sacamos los trapitos al sol. Entonces, también en todas relaciones tengan confidencialidad. Abuelito, ¿no? Sí, porque eso sale, el romper esto es casi sacado del corazón de Satanás, o sea, duele mucho, duele mucho. Y en lugar de arreglar el problema lo empeoras. Pero ¿qué pasa, Ujú. pastor, si alguien viene a ti, te confía su problema? ¿Ok? Sí. Pero esa persona me dice a mí, solamente a ti te lo he dicho, ¿ok? Ajá. Pero es mentira. Esa persona va y se lo cuenta, porque a mí una vez me pasó, Sí. ¿verdad? Va y se lo cuenta a otra persona, Ajá. y la otra persona, se van, digamos, unas 5 personas saben el mismo problema, Ujú. en diferente forma, pero es el mismo problema. Ajá. Entonces esta persona se enoja Ajá. y me echa la culpa, que yo Ajá. lo dije. Y yo, ¿cómo fue? Y le juraba y le lloraba que no, Ajá. pero siempre sostuvo que sí. Luego se entera esa persona que no fui yo, que fue otra. Entonces le dije, pues es que entonces no me lo dices solamente a mí. Sí. Ya se lo había dicho como a varias personas. Entonces ahí también hay que saber exactamente si es cierto que esa persona te está agarrando como confidente. Sí. Sí, pues ya la única vida que podemos controlar es la nuestra. Sí, exacto. Y pues en ese tipo de situaciones, pues Dios es el que nos hace justicia. Pero obviamente con el tiempo dice que todo lo que se dice en lo oculto sale a la luz. A la luz, ajá. Y con el tiempo Sí, esa salió. misma persona salió de que y entonces tu reputación Dios la guarda íntegra y entonces Sí. y quien es así se va el tiempo, no lo puedes descubrir. Como dicen por ahí, ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. La gente No. se va a dar cuenta quién es discreta y quién no. Y también eso se hace algo, también como consejeros debemos de tener tener eso en cuenta, de que hay gente que abusa del principio de Santiago 5:16, que le digo confesarnos nuestros pecados unos a otros, y se vuelve lo que le llaman por ahí en AA, le llaman catarsis, el platicar. Pero entonces están platicándole a todo mundo. Y entonces es algo así como que lo que están buscando es nada más el sentirse bien en ese momento o la autocompasión. Autocompasión es. Y aquí El cabe papacho del gatito. mencionar... Pastor, Sí, quería comentar algo. ajá, Como por ejemplo, eso que dices que sale a la luz, Ajá. luego las cosas, como mi ex suegra ajá, era una persona que hablaba mal de mí, ajá, entonces siempre, ¿no? Y le andaba diciendo todo a todo mundo y todo. Aclaro, no la mamá dice mi ex suegra cuando estuve casada, ajá, y era así, la señora era así, pero yo nunca decía nada, yo siempre me quedaba callada y todo. Sí como que sí era algo que me molestaba, pero decía, no puedo andar yendo con toda la gente diciéndole lo contrario o algo, ¿no? ajá, Entonces dije, ya, no me voy a preocupar y voy a dejar las cosas así, en Sí. manos de Dios.
Y así de repente pues hay unos tacos que siempre íbamos a comer y pues que los conocen y todo, ¿no? Y haz de cuenta que de quien menos me imaginaba, o sea, es de que sin pensarlo, pues también le habían llegado como los rumores de lo que decía la señora de mí al taquero y todo. Y una vez nos quedamos así platicando, estaba platicando el señor y todo y dijo, no, dice, como que me dio a entender que él vio todo lo contrario de lo que ella decía. Dice, para mí Lucy empezó a hablar de mí bien y todo, dijo, y así como que vio que más bien la señora era así como que pues le gustaba hablar y le gustaba agarrar la almohada y la aventaba. Y ya ahí fue cuando me sentí mejor y dije, bueno, solito, no tuve que hacer nada, solito Dios se encarga de las cosas. Hay un dicho que un pastor me dijo, que no es Biblia, pero me dijo, cuando el diablo te aviente lodo, déjalo que se seque, solito se va a caer. Porque si tratas de limpiarte, nada más te vas a embarrar más. Entonces, a lo que voy es que cuando hay un chisme acerca de nosotros y sabemos que es sin fundamento, déjalo. Hay veces que se siente bien feo, que me están calumniando. A Jesucristo lo calumniaron, era perfecto. Entonces, vas bien. Déjalo que solito se seque y se caiga. Entonces, el que nos defiende es Dios. Nosotros no nos debemos de defender. Y ahí es donde se aplica, ponle otra mejilla. Es decir, bueno, si yo no he hecho nada, solito se va a caer. Esto ahorita lo vamos a ver con texto bíblico porque pues eso es un dicho de un pastor, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a ver, va a estar aquí en segunda de Timoteo. Nada más quiero mencionar algo acerca de cuando la gente habla mucho su problema. En el círculo del perdón funciona de la siguiente manera, que pues es triste, ¿no? De que cuando alguien está hablando y recordando su problema, en realidad no está hablándolo para sanar, sino se está alimentando la amargura y le está contagiando. Entonces, sucede que la gente perdona. Entonces, toma la decisión de perdonar, ¿no? Y entonces va bien, dice, oh, yo perdono. Pero después de, ¿qué les gusta? Un día o 30 minutos, el tiempo que sea, viene el sentimiento otra vez. Porque lo que hace Satanás es que nos avienta dardos encendidos como de fuego, ¿verdad? Y eso no es otra cosa que pensamientos que vienen a tu mente. Entonces te vuelves a acordar y te vuelves a enchilar, ¿verdad? Y entonces por eso que se le llama resentimiento. Entonces vuelve a venir el sentimiento y te molestas, te vuelves a enojar. ¿Y qué crees que pasa? Resurge el enojo. Ajá, y entonces empiezo a hablar nuevamente, pero el enojo, vuelvo a hablar, pero lo que hablo no es bendiciones, sino son toda la amargura que traigo, y entonces me vuelvo a alimentar yo mismo lo que pasó. Dice Proverbios que en el poder de la lengua está la vida y la muerte. Exacto. Entonces cuando vuelvo a hablar, no, es que era un esto y era un otro, y me dijo, y me hizo, y me trajo, entonces ya no perdoné, ya volví a sentir la emoción, y entonces ya estoy otra vez contaminado. Y entonces vuelvo, según yo, a perdonar, y entonces repite el ciclo, y estoy allí nada más como carro atascado en el lodo. Aquí está la clave, aunque venga el enojo, o sea, venga el sentimiento, yo tomo la decisión, ahí es la clave, la decisión. O sea, aquí tengo que decidir, aunque esté enojado, se vale enojarme nuevamente, se vale, pues no puedo yo controlar los dardos encendidos del diablo, van a venir, pero sí puedo controlar mi reacción hacia ellos, y entonces decir, no, yo voy a hablar bendición. Y por eso dice Romanos, no te dejes vencer por el mal, sino vence con el bien el mal. Y entonces empiezas a decir, pero yo bendigo a esa persona, y esa persona no tiene otro concepto de mí más que es respeto. Y que Dios la bendiga, y si no es cristiano, que Dios le permita conocer el perdón de Dios para que se salve. Y entonces pronuncias puras bendiciones, y entonces finalmente sales del atolladero. Es difícil. Eso sí, es difícil porque la emoción es algo que... La cuestión que
no solamente nos va a atorar en el perdón, sino en muchos problemas de nuestra vida son las emociones. Las emociones Dios las permitió porque Él mismo tiene emociones. Cuando lo leemos vemos que Dios se enoja, que Dios se entristece, que Dios se alegra. Entonces es bueno, pero es como si fuera la sal y la pimienta de nuestra vida. Tiene que ser, en otro ejemplo, en un auto tiene que ir al lado del copiloto. Tampoco vamos a caer como en las culturas orientales donde no se ríen, donde no lloran, todos parecen robots, ¿no? No, o sea, sí vamos a tener emociones, pero que estén sentadas en el lugar del copiloto, del pasajero, y el que va en el volante llevando la dirección de mi vida es Jesucristo. Él es el que le dirige. Entonces a eso se le llama convicción. Entonces la emoción es la sal y la pimienta, el que va a un lado, pero la convicción de que yo voy a hacer lo que Dios me dice, eso es lo que me va a librar de problemas. Porque así como el enojo, ¿qué tal de la alegría? Y estoy tan alegre que me voy a la tienda y me gasto el dinero porque estaba bien feliz. No sé si les ha pasado. Hay gente que cuando está muy feliz gasta más. Y en diciembre se ve, la gente está bien feliz. Y se gasta el dinero que no tiene, y en enero, ay, la cuesta de enero que le llaman. O está tan feliz que se va a Las Vegas y se casa, como la Britney Spears, y no supo ni cómo se casó, pero estaba tan feliz que se casó y no supo ni con quién. Entonces, el enojo o la depresión. Uy, le llamé y le dije y no sé qué, y estaba deprimido y no era lo que quería decir, pero la emoción me ganó. Las emociones nos van a meter en problemas y entre ellas nos van a atascar en la falta de perdón, en el resentimiento. Entonces, pues, ayudarle a esa gente que está supuestamente viniendo a consejería, el decirle, mira, si tú nada más estás saliendo de aquí y ya me platicaste tu dolor y vas y lo platicas a alguien más y a alguien más, pues nada más te estás retroalimentando a ti misma la amargura. Y lo malo es que se le estás contagiando a los demás. Hasta aquí más o menos. Ok, miren, vamos a 2 de Timoteo, no sé si... Yo no traje Biblia. No, ok, no se preocupen, aquí la leemos. 2 de Timoteo, está bien sencillo de aprendérselo, miren, son puros 12, ¿no? Casi, puros 12. 2 de Timoteo 2:24, es uno de mis textos favoritos. Ajá, del 22 al 26, porque este más o menos es lo que tenemos que tener en cuenta como consejeros. Dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, o sea, no debe de ser peleonero. Dice, sino amable para con todos. O sea, los que nos tratan bien y los que no nos tratan mal, los que vienen y nos piden consejo y no lo hacen, como los que vienen y piden consejo y sí lo hacen. Dice, amable para con todos, apto para enseñar, o sea, para transmitir pues el consejo, ¿no? Sufrido, o sea, muchas veces pues como les digo, nos van a calumniar y pues ni modo, el diablo me aventó el ojo, luego que se seque, ¿no? Dice que con mansedumbre, ¿qué es una persona que tiene mansedumbre? ¿Cuál? Como paciente, tranquilo, sereno, sí. Tranquilo, Nero. Que fluya. Sí. Que no sea de mecha corta, como dicen por ahí, ¿verdad? Exacto. El que tiene mecha corta va a cometer errores. Entonces dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Alguien que se opone no solamente es a mí, sino es a la Biblia, que se está oponiendo a la Biblia, ¿no? Y muchas veces los mismos cristianos, ¿no? Cuando yo no quiero perdonar, me estoy oponiendo a la Biblia. Y entonces, si voy con alguien que me aconseja y que es paciente, dice que con mansedumbre corrigen los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Yo tengo que entender que una persona que tiene amargura o que está viviendo algunas de estas situaciones está atorada, hagan de cuenta que tiene un pie amarrado y está cautiva a voluntad del diablo. Tiene un grillete. Tiene un grillete, como una marioneta. Viene el diablo y a través de los sentimientos, es lo peligroso de los sentimientos, que viene el diablo y te empieza a manipular y te trata como un títere. Entonces dice que escapas al lazo del diablo. ¿Qué es lo que te escapa? ¿Qué es lo que hace o te ayuda a escapar del lazo del diablo, según este texto? Se los vuelvo a leer. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. ¿Qué es lo que te hace escapar del lazo del diablo? La salvación. La salvación.
que en otras palabras es conocer la verdad, Sí, ¿no? que sí, conocer la verdad. Conocer la verdad. ¿Y de quién depende que conozcas la verdad? De nosotros. De nosotros. Dice, en parte nosotros somos el conducto, pero dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Yo soy un vehículo para Un que conducto. venga la verdad, un conducto para que venga la verdad a la vida de esa persona y destruya esa forma de De pensar. pensar. Todos nuestros hábitos, nuestro carácter, quienes somos, se originan por formas de pensar. Hagan de cuenta como una computadora, todo lo que haces por programas que no vemos, que se le llama software, que es la programación que está dentro del disco duro. Algo así trabajamos nosotros. Las cosas que me molestan, las cosas que me deprimen, las cosas que me desesperan, todas, cuando yo las analizo, son formas de pensar. Oye, ¿por qué te molesta que tu niño ande corriendo y demás? Oh, porque dentro de mí, en mi cabeza, mi forma de pensar es que se puede caer y abrirse la cabeza. Oh, entonces eso es, ahí está el problema. Entonces no es que me enoje porque mi hijo me hace enojar, no, es el peligro que corre, lo que está originando en mí es impotencia, y entonces porque lo quiero y me produciría mucho dolor que se lastime, se ve reflejado como enojo, pero en realidad es un amor mal encausado, lo quiero tanto que se ve reflejado como enojo, y entonces voy desenredando la forma de pensar que aparentemente se ve como que, ay, te la pasas No, gritándole eres. al niño, ¿no? Sí. Eso es ayudarle al aconsejado, el decirle, bueno, te deprimes, ¿por qué te deprimes? Ir llegando a la forma de pensar que está errónea y corregírsela con Biblia. Obviamente para eso la persona tiene que querer aprender Biblia y Qué tiene que interesante lo que dejarse estás corregir. Sí, una pregunta, Ajá. que aquella persona que ya conoce al Señor, ¿verdad? Ajá. Porque estamos hablando de las que no conocen y las que sí conocen, ¿verdad? Sí, Okay, pero como una persona que ya conoce al Señor y dice, ya sé lo que me pasa, y busco consejería, y yo ya sé, yo he tomado todas las clases que dan, ¿qué con esa persona? es así como la persona que ha leído mucho acerca de fisicoculturismo. Ajá. Y que sabe que si hace este brazo, este músculo le va a crecer, si hace este le va a crecer, que si le hace esto, pero se ha puesto a hacer ejercicio, Vamos. no lo hace. Algo así eran los fariseos, se sabían la ley del rabo a cola y de Bueno. todas se las No la ponía en práctica. Entonces esa es la respuesta que le di a una persona. Desafortunadamente no es como decir ya sé, sino es aplicación. Exacto. Ajá, saberlo es la porque mitad del camino, ahora hazlo. Ajá. Sí, Si ya sabes todo, como dices, sí, entonces, ahora ¿qué está hazlo. pasando ahora? Hazlo. Sí, no lo ha Pero es hecho. imposible, Activo. no es imposible. No, y ahí es donde entra mucho la fe, porque dice la palabra que nos convenía que Jesús se fuera para que el Espíritu Santo viniera. Y dice Jesús, porque Él, o sea el Espíritu Santo, los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿A qué va Él con esto? A que yo le doy el consejo a la persona, pero yo no puedo convencerla. De hecho, ni los políticos pueden convencer a nadie. O sea, yo puedo argumentar con esa persona, pero si esa persona ya tiene una forma de pensar bien, esas son las fortalezas que menciona la Biblia. Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y contra huestes de maldad. Ajá. Ándale, Pensé déjenme que se era los siglo. busco para no. Pero entonces a lo que voy es ¿Está que en dónde? ¿En Hebreos? son formas de pensar. Ahorita les digo. Efesios. A lo que voy es que esa forma de pensar está allí en la cabeza de esa persona, y entonces es segunda de Corintios 10:4. ¿Ay? Segunda de Corintios 10:4. Segunda de Corintios 10:4 dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Miren, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué es un argumento? Los que te estén alegando en contra de lo que tú estás De lo que diciendo. tú Crees, Ajá. de lo que tú piensas, de lo que tú... Pero aquí la cuestión es no solo lo que yo pienso, dice, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios.
Entonces, cuando una persona trae una fortaleza en la cabeza, el creer que el Espíritu Santo la va a derribar, eso es fe. Porque, como les digo, yo estoy limitado, yo no puedo llegar a su corazón, pero cuando oro por esa persona, hagan de cuenta que son así como misiles dirigidos, no importa dónde esté esa persona, cuando yo empiezo a interceder por ella, el Espíritu Santo, por amor a mí, empieza a redarguir a esa persona, hacerla sentir que, oye, pues, ¿será que estoy mal? ¿Será que no? Pero ya no depende de nosotros. Nuestra función como consejeros es limitada. Es con fe presentarles el principio que menciona la Biblia. Por ejemplo, para que vean, todas las predicaciones son principios nada más, formas de pensar, pero si tú quieres aprenderlos o no, ya está en ti. Uno que acaba de dar Jorge Almejo es el manejo del dinero. Muy bueno. Pero se puede levantar o quedarse allí esa fortaleza en mi cabeza de que, pues, el utilizar tarjetas de crédito no es malo. Pero dice la Biblia, y ahí decía en Proverbios, ¿no?, que el que debe es siervo de aquel que le prestó. Y entonces yo puedo tener el concepto que veo en la televisión de que, pues, disfruta hoy porque no sabes si mañana vas a vivir y no, y pues ya vas a darle gozo al gozo. Y pues es que, ¿qué tal si me muero y no lo disfruté? Y entonces es un argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Todos tenemos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Siempre va a haber un pero. Exacto. La cuestión es qué tantas ganas tengo de aprender, qué tantas ganas tengo de dejarme enseñar. Y es por eso que Jesús dijo que seamos sus discípulos. Un discípulo está dispuesto a dejar de aprender los conceptos del mundo para aprender lo que Dios dijo. Y por eso también dijo, aquel que no fuere como un niño no entrará al reino de los cielos. Una de las características del niño es que le gusta aprender, que quiere aprender. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y se sube y se avienta y se cae y se pega y aprendió la ley de la gravedad. Y está aprendiendo la curiosidad y viendo. Los adultos, su característica es, no, eso yo ya lo sé. ¿Cierto? No, Bueno, no me interesa ahorita. Yo ya he hecho eso, no, a mí no me enseñas eso. Exactamente, una persona que dice, yo no recibo nada de la predicación, y la que dice, wow, esta predicación estuvo excelente, las dos están en lo correcto. Porque esa persona que dijo, no, yo no aprendí nada, así es, no aprendiste nada porque esa es tu predisposición. Hasta ahí llegó su limitación. Entonces, igual una persona que viene a consejería, pero viene a nada más anunciarte lo que ya decidió, o viene nada más a platicarte su amargura, pero no viene dispuesta a aprender, pues tú dices, pues I'm sorry. Ni Dios mismo puede hacer algo por ti, porque Dios nos dio voluntad y no te va a forzar. Obviamente con el Espíritu Santo eso es lo tremendo, por eso dijo Jesús que nos convenía que Él se fuera, porque te va a convencer, redarguir. ¿Y cómo es que nos convence y nos redarguye cuando estamos de necios? Cuando reconocemos que estamos mal. Eso sería, pero ¿qué es lo que utiliza el Espíritu Santo para que nosotros reconozcamos que estamos mal? Casi siempre el Espíritu Santo utiliza algo que hablamos de ello al principio. ¿Las emociones? ¿Sentimientos? No, el Espíritu Santo trabaja más acerca de convicciones, principios bíblicos. El hijo pródigo, ¿qué fue lo que utilizó con el hijo pródigo para que reflexionara? Porque se fue la pobreza. A la pobreza, no solo material, sino espiritual, ¿verdad? Y de hambre. El dolor. Es por eso Estaba que... buscando una palabra que encerrara todo eso, los problemas, las necesidades. ¿Qué palabra puedes usar? El dolor. Y no es que Dios sea malo, es que a través del dolor, hagan de cuenta que es así como, diría por ahí, creo que fue C.S. Lewis que decía que Dios habla todo el tiempo como un susurro, como un murmullo, pero el dolor es su micrófono, es su altavoz donde te habla y a ver si lo escuchas. Y hay gente que ni aún así lo quiere escuchar, ¿no? Entonces, por eso cuando vemos personas que están pasando por situaciones de dolor, no nos estresemos, van bien, van a tocar fondo. Malos si estuvieran yéndoles bien en su pecado, entonces sí, cuidado, porque si se mueren no. Pero si ya está en situación dolorosa, decir, ya te falta menos, ya vas a llegar, ya vas a reflexionar. Reconócelo, es todo. Sí, estás comiendo comida de puerco, pues
Pastor, entonces en esas situaciones cuando la persona nada más viene porque realmente quiere decirte Su problema. ahora sí que desahogarte nada más, pero en realidad no quiere recibir, uno que puede hacer allí. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Tenemos que ir dejándole tarea a la gente. Y no solamente, o sea, tarea de escribe, va a haber veces que sí es de escribir, pero va a haber veces que es tarea de ve y habla con esa persona. Entonces, pero si para la siguiente vez que llega no la hace, es decirle desde el principio, mira, si tú no estás haciendo las tareas que yo te dejo, pues en realidad no va a haber beneficio. Y entonces mejor déjame darle consejería a alguien más. Entonces con mucho amor, con mucha delicadeza, pero sí decirle, necesitas, ya después de 3, 4 veces que ya nos vamos dando cuenta de la conducta de esa persona. ¿Dónde correa? Exacto, decirle, ¿sabes qué? Tú no ocupas consejero. Tú ocupas una comadre a quien le estés platicando tus dolores, pero en realidad no quieres cambiar. O sea que es en el círculo ella. Sí, Bueno, sería en sí, eso. estaría, allí decirle, ¿sabes qué? Que le caigas mal. Pues el riesgo que estamos corriendo es que tú me contamines de tu amargura. Y la cuestión es que no estás dispuesto a escuchar no lo que yo te digo, sino lo que la palabra de Dios te está diciendo. Y la tarea, o sea, la aplicación, no solamente saberlo, sino aplicarlo. Y es como muchas veces el que pues, la gente viene años y años a la iglesia y están escuchando y escuchando principios de Dios, pero simplemente no los quieren hacer. Entonces decir, bueno, pues cuando te problemes y el dolor sea más grande, entonces no decirle te lo dije, ¿verdad? Sino No, decirle, exacto. ahora sí estás lista para aprender. Porque es lo que Dios hace, ya que nos duele más. Ahora sí estás lista para aprender. Siempre, sí, siempre, siempre, siempre. Ajá. Ujú. Aquí, siempre, siempre, siempre la iglesia debe de tener misericordia y amor. Ah, el amor es lo que redarguye. De hecho, dice la versión Reina Valera, lo que nos constriñe. Qué palabra, ¿verdad? Lo que nos estriñe. No, yo también pensaba cuando decían esa palabra que constriñe, ¿verdad? Pero buscándola en otra versión, encontré que constriñir. Contrista, o sea que te da tristeza. Sí, en otra versión dice te obliga. Y Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que nos constriñe? Mira, está segunda de Corintios 5:14. Segunda de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Le leo Disculpa, ¿qué texto dice? Segunda de Corintios 15. Perdón, segunda de Corintios 5. 14 y 15. 14. Ajá, y dice, y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió por ellos. O sea, déjenme les cambio la versión para que la entendamos mejor. Sí, esa palabra. Esa fue la Reina Valera, el mismo texto, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente dice, sea de una forma u de otra, el amor de Cristo nos controla. Lo que en realidad va a hacer cambiar a la gente es el amor. No el miedo al infierno. Cuando nosotros vemos en la calle gente gritando que se van a ir al infierno, o nosotros mismos, o en una predicación, en realidad muchas veces es la frustración de la persona que está hablando, que se desespera que la gente no cambie. Y entonces prefiero regañar, porque eso habla de mi falta de fe. Cuando yo empiezo a regañar a la gente es porque estoy frustrado. Jesucristo actuaba en fe y a los que regañaba eran a los fariseos, a los que ya sabiendo la ley no la querían poner por obra. A ellos sí, pero a toda la demás gente ignorante que estaba en problemas, a los encarcelados, a los que, como dice Lucas 4:18, dice yo he venido a libertad a los cautivos, a los oprimidos, a anunciar las buenas nuevas de salvación, y ahorita le doy este texto, pero a lo que voy es que es el amor lo que nos va a hacer, lo que va a hacer reaccionar a la gente. De hecho, estábamos viendo en segunda de Timoteo, dice que el siervo del Señor debe de ser amable, que con paciencia corrija a aquel que se opone, por si acaso Dios le concede salir del lazo del diablo, al cual está cautivo a voluntad de él. A lo que va es que es el amor, la paciencia, el buen trato a la gente lo que la va a hacer reaccionar. El enojo no.
el cuerazo, El ¿no? apuntar también. Exacto, muchas veces hay algunos ministros que tienen el estilo de que regañar a la gente, ¿no? O sea, es que lo que hace falta es que le des una, ¿cómo le llaman? Exhortada, una buena exhortada. No, exhortar es animar. Exacto. Pero sacado del contexto de que exhortar es regañar y, ay, te voy a exhortar, hermanito. Dice que exhortemos con amor. Exacto. Era cuando tienes que exhortar, pues si a veces sí tienes la necesidad de decirle a aquella persona, sabes que andas mal, pero con amor Sí. es la exhortación. Sí, Porque así siempre cae edificar. cae en una tierra firme y Sí. esa persona no se va a sentir incómoda, sino que el Señor la va a redarguir ahí. Exacto. ¿Y qué sucede cuando yo regaño a la gente? En realidad nos ponemos a la defensiva. O sea, cuando me vienes a decir algo y me lo dices en tono así golpeado, pues yo saco las uñas. Pero cuando me lo dices en Sale el amor, otro yo. sí, la carroña se desclava, ¿no? Me desclavo de la cruz y me bajo y un trompón y luego ya me vuelvo a clavar, ¿verdad? Es la cuestión, si yo lo digo con amor, con paciencia, la gente se relaja, baja la guardia y es cuando puedo decirle, por eso esos predicadores que Es que suponiendo sí como hay, y Joe luego te Rosas, apuntan y tú dices tú, ay, ya me Sí. sacaste, ahora sí de mi... pero suponiendo como Joe Rosas que te hace reír y jajaja y jejeje y de repente chom, ahí viene la verdad bíblica y te quedas así, ¿no? Suponiendo, un ejemplo bíblico, Natán llega con el rey David y le dice que había una ovejita Sí, y va, y se la ¿Y pinta quién bien fue? bonita, ya que chocotón, eres tú. Ándale. Eso, si Natán hubiera llegado y le hubiera dicho, bueno. pecador, el Señor me reveló que adulteraste y luego eres asesino, pues le hubiera mochado la cabeza. Sí, ¿sí? sí, lógico. Entonces es dejarnos dirigir por Dios, pero siempre darnos cuenta que Dios, por eso este domingo se los traté de transmitir, Dios no te va a amar más porque te portes bien o te va a amar menos porque te portes mal. El amor de Dios es perfecto y no es voluble. La cuestión es que la consecuencia es la que Dios te quiere evitar. El dolor de tu pecado es lo que Dios quiere que no pases. Pero aún en eso está el amor de Dios, porque el dolor es para que reacciones mientras hay vida. Una vez que se acabó tu vida, Dios te quiere mucho, pero te vas al infierno. Y aún en el infierno Dios no te va a dejar de amar, porque dice que el amor de Dios nunca deja de ser. Por eso dice Pablo en una de sus cartas, dice, oro para que ustedes entiendan la profundidad, la anchura y la longitud del amor de Dios. Si el amor de Dios es... Y entonces cuando yo entiendo eso, ya al aconsejado no lo regaño, digo, no, o sea, él solo va a pagar la consecuencia. ¿Por qué? Porque yo tengo la promesa, aunque fuera mi familiar el que está cometiendo el error, yo tengo la promesa de parte de Dios que dice en Romanos 8:28 que todo obra bien a los que aman su nombre. Amén. Obra bien aún el error de mi pariente que le estoy diciendo no lo hagas y va y lo hace. Va a obrar para bien, Dios me lo está prometiendo. La clave que tengo que tener es amar a Dios, dice, a los que aman su nombre. Entonces, cuando yo entiendo del amor de Dios, ya no me frustro, ya no me desespero, y entonces doy consejerías en amor y no en frustración. Muchas de nuestras reacciones de enojo es porque nos frustramos, nos desesperamos que la gente no cambia, y entonces saco el chicote y Caramba, pues ya te dije. me los quiero cuerear, sí, y hay pastores cuereadores, ¿no? Y consejeros que cuerean también, entonces, por eso les comparto esto. Miren, en Lucas 4:18, para reafirmar más lo que estamos hablando del amor. De verdad que este texto me gustaría casi que estuviera en la lápida de mi tumba. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, es Jesús hablando, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar a los cautivos que serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Amén. Es la versión de traducción viviente, ¿verdad? No está diciendo para condenar, es Jesucristo hablando. O sea, yo no he venido, se lo doy en la otra versión. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. En
todos, si se dan cuenta, el común denominador es compasión, misericordia, amor. Amor. Ese es el Dios que tenemos. Amén. Y es por eso que si ustedes analizan la necesidad de la sociedad, es que quieren ser amados. Andan en busca del amor. Las pandillas se originan porque en su casa no los No lo aman, se tienen. buscan su propia familia. Las jovencitas que se van con el novio y se fugan, es porque Bien desean que un varón las ame como el papá no las amó. Pues se buscan al primer greñudo que las ame. El amor es lo que, la carencia de amor y la búsqueda de amor en los lugares equivocados es lo que tiene a la gente así. Entonces cuando la iglesia empieza a reflejar el amor de Dios, dicen por ahí que van a ser necesario que le pongamos candado a la puerta porque van a querer entrar de las ganas de ser amados que traen. Entonces cuando nosotros aconsejamos en amor es cuando la gente, hay más probabilidades, como dice en Timoteo, que Dios les conceda que escapen al lazo del diablo, al cual están cautivos a voluntad de Él. Entonces no se desesperen, no regañen la misericordia de Dios, pero la verdad, decirles en amor y en verdad, sabes que mira, de acuerdo a la Biblia, lo estás haciendo mal. Mira, estás gritándole a tu hijo en lugar de razonar con él, mira acá. Y entonces con la Biblia, ¿verdad? Ir corrigiendo. No sé si hasta aquí vamos bien o Está bien, está bien. preguntas. Entonces, pues los ataques de pánico, pues aquí ya hablamos del perdón, ¿verdad? Los ataques de pánico se va a hablar, es simplemente cuando el sistema del ser humano tiene, el cuerpo tiene un sistema de defensa, de alerta cuando hay un peligro. Y entonces cuando ese sistema de peligro se descompone y hay una situación tranquila, pero yo me empiezo a sentir así como que se puede incendiar o temblar, y esa alerta que hay cuando hay un peligro llega a mi vida sin que haya ningún peligro. Y entonces eso es lo que es un ataque de pánico, o sea, tu cuerpo se descompuso por algo. Y cuando lo vamos analizando bíblicamente, muchas veces es por falta de fe, porque la gente cree y pone su esperanza en otras cosas, en mi propia habilidad, o en el gobierno, o en la situación económica, y entonces empiezan a ver que la gasolina sube, y ay, ¿qué va a ser de nosotros? Y me empiezo, como dicen por aquí, a paniquear, ¿verdad? Me empiezo a paniquear. No es otra cosa más que el olvidarme que Dios... ¿Quién tiene el control? Exacto, me dijo todo obra bien a los que Amén. aman su nombre, hasta Sí, que la gasolina suba, no importa. todo viene de latín, todo. Tú vas a poner mi gasolina, Señor, porque Suba hasta $10. tú tienes control de todo. Dios Si tiene sube control. $10, yo no tengo 10, Señor, yo tengo 3. Y tú me vas a dar los otros 7 y tú los vas a sacar porque yo creo y yo confío y yo declaro y yo digo que tú me vas a proveer. Así debe de ser. Sí, y creerlo, y decía por ahí una vez, lo estaba leyendo, que dice, sí, cuando estoy orando y estoy allí clamando, si Jesucristo viniera junto a mí, ¿qué me diría? ¿Estás orando con fe o estás orando en incredulidad? Porque podemos orar en incredulidad y son esas oraciones, ¡ay, Señor, pero por favor! Dice Dios, ya te dije que sí, ¿qué haces ahí? Llorando como si tu Dios se hubiera muerto, ¿no? Es como la oración eficaz, dice que es como la de Pedro, ¿no? Que dijo que caminara y él Ajá. caminó, Ajá. pero se paniqueó. se paniqueó cuando Se iba caminando sobre el agua, ¿verdad? Sí, Que sí. dice, Dios ayúdame, es la oración eficaz, porque lo dijo con fe y él lo agarró, ¿verdad? Sí, Esa sí. es una de las oraciones más rápidas. Sí, SOS, me ahogo, ayúdame, ¿no? Me ahogo. Para ataques de pánico, suponiendo promesas de Dios, que pues si las vamos a aconsejar es porque nosotros nos tenemos que ir aprendiendo promesas de Dios. Por ahí les vuelvo a hacer el comercial, ahí en el Facebook de la iglesia puse un montón de promesas, ahí búsquenlas, ahí Mi están. Biblia también en la parte de atrás tiene En la- todas las promesas, puros versículos de puras promesas, uno por día. Entonces pues están Lo los leo, memorizando. lo leo y como lo meditas, pero no me he dado la Ajá. tarea de aprendérmelas y me las tengo que aprender porque Sí, Es porque a las 3 de necesario la aprender mañana pues arcoíris. no hay no, a veces no puedo prender la luz para ponerme a leer la Biblia, ¿verdad? Porque despierto allí si es que soy casado, ¿verdad? Pero Filipenses es una de las promesas que a mí me ha servido mucho, Filipenses. sobre todo ahora que
empecé con esta aventura de ser pastor, que en las noches me las tengo que estar repitiendo porque se me va el sueño, ¿no? Y Filipenses 4, a ver, espérenme. No, es 6. Ahora sí. Sorry, es 4, 6 al 8. Y dice así. 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. Y dice, o sea, analizando lo que dice, sean conocidas tus peticiones en oración y luego con acción de gracias, o sea, agradécele a Dios así como si ya lo hubiera hecho. Que no entendieras. Lo que sucede aquí es igual que con el perdón, ¿verdad? El diablo se va a encargar de traerme nuevamente el sentimiento de desesperación, de angustia, de afán. Y miren, se los leo en la otra versión. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. O sea, como si ya lo hubiera hecho. Y entonces, si viene el diablo y nos ataca con dardos encendidos de la gasolina, pues dice, Señor, pues gracias, porque yo sé que aunque subiera 10, tú eres el mismo Dios. Y tú estás en control y tú tienes algo en esto. Porque Dios es un Dios de propósitos. Entonces tú tienes un propósito y si mi propósito es que mi fe crezca a través de esto, pues bien vale pagar los $10 por canon, ¿verdad? Okay. Entonces, aquí a lo que voy es que los ataques de pánico, en muchas ocasiones la gente vienen porque les faltan promesas de Dios. Les falta igual la depresión, lo único que es así como una balanza. Cuando tengo yo muchas cosas negativas, de hecho la Biblia se llama evangelios, ¿verdad? No es otra cosa más que buenas noticias. Y entonces si yo me la paso viendo CNN, NBC, todas las malas noticias, pues hay veces que se carga para el otro lado, ¿verdad? Si yo no leo la Biblia y demás, pues así es cuando se ve depresión, ataques de pánico, ansiedad. Pero si yo le empiezo a poner promesas de Dios poco a poco, o sea, me voy aprendiendo textos bíblicos, no solo me los aprendo, sino los medito y los entiendo, va a llegar un momento en que esa balanza se estabiliza. Y en ese momento se va a ver reflejado con que la gente ya no siente nada. No está gozosa, pero no tiene ataques de pánico. La cuestión es que mucha gente ahí se detiene. Ya me siento bien. Como nos decía la semana pasada Sofía, ¿no? Que es doctora y que se toman la medicina pero no se acaban el tratamiento. Pues ya me siento bien y no lo termino y entonces lo que va pasando es que otra vez recae. Pero si tú le sigues poniendo promesas de Dios a tu vida, a tu corazón y meditando en ellas, va a llegar el momento en el que puedas decir como Pablo, sé ser feliz con lo poco, con lo mucho. O sea, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y entonces vives enamorado de Dios y feliz y no importan las cuestiones materiales, estás feliz. Pero es porque ya estás con promesas de Dios en tu corazón. Entonces, pues eso le podemos decir a la gente que venga con esos problemas, con el perdón. Pues aparte de esto, en un futuro terminando la serie en la que vamos a empezar este domingo, quiero traerles una serie de predicaciones que hablan acerca del perdón. Tiene un título medio spooky, se llama La trampa de Satanás. De hecho, ese es el nombre del libro donde viene. No crean que soy tan sabiondo. De hecho, es un libro que habla acerca de la falta de perdón y se llama La trampa de Satanás. Así que está muy buena. De hecho, si lo quieren leer directamente del libro. ¿Está chiquito, verdad, juez? Sí, está chiquito. Se llama John Bevere, bueno, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Pero este es el autor y se llama La trampa de Satanás. Por si quieren leerlo, habla acerca del perdón. Y es una de las cosas que usa, ¿verdad? Para endulzar tu corazón, para que ese coraje que tú tienes por dentro te carcome y en lugar de sanar, lo atas con la persona que te hizo daño. Sí. Vives atada con esa persona. Sí, cuando vas leyendo ese libro, porque lo suave, que por eso se lo recomiendo, es que ese libro no habla de la experiencia del autor, sino se pone a analizar historia por historia de la Biblia,
¿Y cuántos personajes bíblicos el diablo atoró con amargura? Con amargura. Y te viene desde el rey David, José el soñador, varios más que no me acuerdo, lo leí hace rato, pero tengo que volverlo a leer para preparar las predicaciones, pero léanlo porque no solo para consejería, sino para nuestras propias vidas, porque es una de las trampas que más usa el diablo y nada más nos la disfraza, nos la cambia de circunstancia, de persona y otra vez nos vuelve a mantener cautivos, ¿no? Vamos a hablar de las maldiciones generacionales heredadas. Ese tema está muy bueno. Y finalmente el mundo espiritual detrás de las emociones. Cosas que mi familia hizo que yo nunca me enteré y sin embargo, pues si yo no renuncio a ellas en el nombre de Cristo, pues esas situaciones se arrastran. Y hay veces que lo vemos así como, sí puede ser, ¿no? De que pues mi abuela era bruja y era de allá en Catemaco y hacía el vudú y entonces a mí en la noche el chamuco me molesta. Sí, puede ser, pero también hay cuestiones bien prácticas como que tuviste un papá que fumaba. ¿Qué? Un papá que fumaba tabaco. Y a ti se te hizo lo más natural que lo viste en tu papá y tú también fumas. Viste a toda la familia que toma cerveza y a ti se te hace bien normal todos los fines de semana empinarte la cerveza. No es otra cosa más que maldiciones generacionales. Las familias disfuncionales producen hijos disfuncionales y entonces es cuando tienen todo tipo de problemas, drogadicción, alcoholismo, resentimiento. Es normal vivir así. Eso, como nos explicaba la otra vez Susana Alanda, cuando eres pequeño, en el hogar en el que naciste, esa es tu normalidad. Y entonces si en tu familia había que llegaba borracho papá a las 3 de la mañana y levantaba a todos a golpes, para ti eso es normal. Y entonces vas a buscar el repetir eso en tu hogar, cuando tengas familia, y entonces tu normalidad es un desastre, pero para ti es lo normal. Entonces eso es, sin hacerlo tan demoníaco allí, algo práctico, es simplemente lo que vamos a ver en consejería. Muy interesante. Gente que trae, como les mencionaba, fortalezas mentales de mentiras que han aprendido, porque para ellos eso es normal. No, pues es que los hombres no lloran. No lloran y ahí están con todo ese problema casi suicidándose y creen que o sea, Dios mismo, Jesús mismo lloró, ¿verdad? Creo que es el versículo más corto de la Biblia, ¿no? Creo que es Lucas 11, pero cuando Lázaro murió y está en la tumba y dice Jesús lloró, ¿verdad? O sea, Jesús mismo llora, entonces me deja ver que pues muchas veces son cuestiones culturales heredadas de mi familia, de mis amigos o de donde me he movido, ¿no? Y el mundo espiritual detrás de las emociones. Esta clase no la vimos allá en la Biblia, pero viene en el libro. No estoy seguro si la van a incluir en este módulo que nos vengan a enseñar, pero básicamente siempre hay, o sea, así como lo que la psicología ha descubierto últimamente, de que las emociones te pueden enfermar y que mucha gente está enferma de cuestiones físicas como de úlceras o de alta presión por situaciones emocionales. Estoy poniendo gente que se traga el enojo o situaciones de ese estilo. Entonces yo me puedo enojar. Sí. No es malo enojarse, la cuestión es qué hago con el enojo. Exacto. Y entonces en este tipo me enseñan qué hacer con el enojo, suponiendo si cuando me enojo me desahogo tocando un instrumento musical o me pongo a hacer ejercicio o algo productivo con esa emoción y la saco, entonces no hay problema, pero la cuestión es cuando la acumulo y parezco botellita o botella de soda, ¿no? De que ya está así, en el momento que yo no lo planeé es cuando va a reventar, y muchas veces a través de las emociones. Bueno, voy a entrar un poquito, porque yo recuerdo cuando fuimos a la VID, una clase que no fui, se me hace que fue la del mundo espiritual detrás de las emociones, me parece, que Senia se cayó en la escuela y se quebró el brazo. Bueno, nomás fue tu suegro. ¿Y tú piensas que esa clase podría yo tomarla aquí? Sí. Bueno, voy a estar con DAS, pero con los niños. Ya. Cuando sea esa clase, sí, no estoy seguro si la van a ofrecer o no, pero cuando una falté, ya la vi, me acuerdo muy bien que falté una. Sí, nos coordinamos ahí con Miriam para que la tome. Va a estar tu suegro y la mía. Sí, de todos modos también las vamos a estar grabando en porque video. sí me interesa. También tú ya la puedes mirar en video, las van a grabar.
Sí, para subirlas en YouTube. Pero sí, de todos modos, si la quieren ¿Allá también los tomar. grabaron el avión? Aquella vez no. No. No, allá lo tiene creo que 4 veces al año el programa y pues ya. Ajá. Disculpa, ese del YouTube con el nombre de la iglesia. Sí, ya que entra uno a YouTube, le pone, viene una lupita allí para buscar, allí le pone un encuentro de amor, amistad, así todo completo, y entonces ya van a salir los videos de la iglesia. Sí. Ajá. Y de hecho ahí viene la opción de suscribirse, y entonces le ponen a suscribir y cada que se sube un video nuevo le mandan un email a uno de que hay chisme nuevo, ¿no? Ya salió un video nuevo para irlo a ver. Ajá. Sí, es lo que hace la función esa de suscribir. No sé si tengan preguntas. Pues eso sería básicamente, obviamente, nada más fueron estas 2 clases de consejería porque no quiero estarles tomando una tarde más ya que inicie DAS, que ya inicia este próximo lunes. Y entonces, pero si llegan a tener preguntas o en un futuro terminando DAS, podemos dar otro módulo de estos porque pues va, cada vez se va enriqueciendo uno más. Sí, aparte de eso, si se queda alguna persona nueva a la iglesia de nosotros, tenemos que tener el seguimiento. O sea que ya no van a seguir la consejería. Apoyarla. Sí, ¿Cómo no? apoyarlo. Si Sí. usted Sí, o sea, la clase de esta capacitación de consejería ya nada más fueron estos dos ¿qué día es hoy? Jueves, ajá, nada más estos 2 jueves, porque ya el lunes inicia DAS. Entonces ya iniciando DAS, para que hagan el esfuerzo nada más un día de venir sería el lunes. No va a haber otra actividad, de hecho el miércoles no va a haber CR, lo único que va a haber en jueves va a ser lo de los hombres, pero nada más va a haber domingos y lunes por las 9 semanas que dura este programa. Y cuando termine el programa, ¿vamos a evaluar lo que pasó Ajá, o no? sí, claro, vamos a tener Sí. nuestras juntas, de hecho no vamos a tener reuniones, pero la junta del 15 vamos a empezar a evaluar eso, el miércoles Ya, 15 de abril, ¿te acuerdas? Sí. Ajá, esa va a ser en parte para eso, para empezar a evaluar. Pues la otra semana. Sí, evaluar el arranque, Ajá. pero pues vamos a estar evaluando al final también y viendo también sobre todo qué frutos produjo, qué tanto asimilamos a la gente, si se quedó, si no se quedó, si va funcionando o no, qué le cambiamos, qué le quitamos. Una de las situaciones que yo veo en este programa es que una teoría es que para mí funcionaría mejor este programa en grupos pequeños, en casas, en grupos familiares, porque el ambiente es más íntimo y hay más como platicar. confianza. Aquí en la iglesia lo van a escuchar, pero no van a decir sus problemas. Es por eso que les facilitamos consejería, para que Entonces se no se abran. van a separar mujeres, mujeres, hombres Sí, con pero hombres. la gente como que, órale, en No 10 sabe. minutos digan lo que tienen, la dinámica, en 10 minutos no sé. júntense 3 y digan qué tienes. No, pues mi esposo me Un piso, ¿no? desgreña y me arrastra por el piso. Ok, órale, sepárense todos 10 ya. minutos, vámonos. No, esas dinámicas sí. no funcionan para un Se puede hacer a futuro. Un ¿no? programa así de Vamos a delicado, ¿no? Entonces Entonces es en una un teoría que futuro lo tengo. vas a aplicar en... Es lo que vamos a evaluar, ajá, lo podemos tener de las 2 formas, en versión grupo pequeño y en versión iglesia, entonces podemos ir haciendo experimentos, pero como les digo, vamos a evaluarlo, vamos a evaluar esas situaciones ahí, pero pues... Y grupo, células, sí se va a abrir a futuro. Sí, claro, ahorita lo que estoy buscando es no saturar actividades, sino suponiendo enfocarnos domingos y lunes y terminando eso, entonces ya vamos a iniciar un servicio de media semana y poco a poquito, suponiendo que no puede venir al grupo de media semana y quisiera abrir su casa para un estudio bíblico, ir haciendo eso, pero ir poniendo los fundamentos bien establecidos, porque no quiero suponiendo que iniciemos grupos familiares y que como somos los mismos haciendo todo, nos cansemos y al rato creamos que no, es que no funciona, en nuestra iglesia eso no funciona. No, lo que no funcionó fue el tiempo, no era el tiempo todavía de hacerlo. Entonces, es ya que haya más gente que se vaya uniendo y nos distribuyamos la chamba para no quemarnos y agotarnos los mismos de siempre. Está bien, me parece bien. Pero Me parece sí tengo muy en cuenta que hacen falta muchas cosas en la iglesia,
grupos familiares, servicio a media semana, Grupos de apoyo. consejería. Eso de familiares no me gusta. Bueno, hay grupos pequeños y grupos de apoyo. Los de apoyo le llaman, bueno, el grupo familiar sería el grupo pequeño. El grupo de apoyo le llaman a cuando es como CR. Ya ves, ya se me Que es pegó. una adicción. Ya se me estaba pegando. O sea, Le cambiamos el nombre, no te preocupes. Pero Le podemos poner ¿qué nombre le pondríamos? el cafecito. Mataril Aguilerón. lo único malo de cafecito. este grupo es que Ajá. a nosotros nos pasó muchas veces eso, que se lo llenaba muy rápido Ajá. y la gente no se quiere ir. Está excelente. Siempre Nada más que hay que ir. hacíamos y la gente se quedaba. Los 3 Lloraba la Lo vamos a. Los 3 años Llore. es que nos Sí, involucramos mucho en los grupos familiares. Pegando mucha gente. Sí. Es muy bueno también. Ya me están dando luz por ahí, Ya de para verdad. terminar la casa. Ya vas a terminar la casa. Ya voy a terminar la casa. ¿Y por La qué no te canción no quedas queremos ahí? agotarlos. Sí, Laura, que quedó tan bonita tu casa, ya vamos a querer Me falta estar todavía, allí. todavía Ya le no me quitó han dado todo. no me han dado La luz verde. no, el Ok. sign, la City me tiene que firmar el final inspection. Ajá. Pues déjenme orar y ya que le ponga pausa, les quiero entregar algo. Nada más que para que no nos vean por video. Ok, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que tú nos permites el invertir aprendiendo más de tu palabra, de tus principios, de cómo ayudar a otros. Señor, sabemos que si tú no edificas, si tú no estás con nosotros, Señor, en vano trabajamos. Te pedimos, Padre, que por tu misericordia, por tu gracia, tú nos uses. Úsanos porque queremos darte la gloria a ti. Estamos agradecidos por lo que has hecho en nuestras vidas y queremos compartir las buenas nuevas con todos aquellos que pasan por problemas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias porque sabemos que es por lo que tú has hecho y no por lo que nosotros podamos o hayamos hecho. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.